Buenos días a todos, que hoy sea un día de mucha bendición, que podamos ser edificados. Le damos la bienvenida a los que vemos por primera vez. Un gusto verle, don Will. Bendiciones. Igual nos da gusto verles de nuevo, es su casa. No sé si hay alguien más, pero si no le he visto, desde aquí queremos decirles que Dios le bendiga, está en familia. Bienvenido a su casa. Quiero compartirle algo que es la nueva serie que hemos estado compartiendo acerca de nuestros pensamientos, ¿verdad? Estamos hablando acerca de qué has elegido pensar. Así que esta mañana quiero hablarle de algunas cosas que pensamos y que realmente están relacionadas con nuestros temores. Antes que yo me casara, un día escuché a un hermano que se había casado ese año y él estaba contando algo, comentando algo que no le gustaría que le hubiera sucedido, que le pasara. Entonces él decía, uno de mis mayores temores era que yo me quedara sin empleo, estuviera en una racha de escasez económica y que en esa temporada yo tuviera que enfrentar que mi esposa se embarazara y no tenga dinero. Y justamente eso que me temía me sucedió. Entonces que yo le escuchaba, yo cuando le escuché decía, Dios me libre, ojalá y nunca me pase. Entonces cuando dejé el trabajo, que tenía, con el que yo me sostenía, para dedicarme 100% a la iglesia, que en esa temporada la situación, las circunstancias estaban exigiendo que yo me dedicara a la iglesia. Cuando renuncié a mi trabajo, empecé a padecer, vino una etapa de casi un año en donde la pasamos de fe en fe, por no decir de crisis en crisis, ¿verdad? La pasamos de fe en fe. Y me acordé de lo que decía ese amigo y decía, ojalá y a mí no me pase. No me gustaría que cuando esté mi esposa embarazada, yo pase una mala temporada. Bueno, se embaraza mi esposa. Y los primeros meses, pues dijimos, todo bien, todo tranquilo. Pero después de 3 meses y 15 días, la economía se empezó a venir abajo, se empezó a venir abajo, se empezó a venir abajo, se empezó a venir abajo. Y dije, Dios mío, eso que me temía, me sucedió. Así que hoy quiero hablarle, el tema es, sucedió lo que me temía. ¿Ok? Así que vamos a meditar un poco en cómo cuidar nuestros pensamientos y de qué manera nosotros podemos, pues, cobijar nuestra mente en base a la palabra de Dios. Si yo le pregunto esta mañana, ¿hay algo que usted tiene temor y que no le gustaría que le sucediera? A ver, vamos a repetirlo. ¿Hay algo que usted tiene temor y que no le gustaría que le sucediera? ¿O usted ya tiene las primeras experiencias de aquello que temía y ya sucedió? ¿Verdad? Ahora, como hay cosas que ya pasaron, ahora quizás tiene miedo que vuelva a suceder. Y hacen el meme, va a suceder otra vez. Así que pensemos por un momento en las cosas que a lo largo de estos años a veces nos invaden. ¿Verdad que sí? Hay momentos que de repente estás tan tranquilo, tienes toda tu paz, tú eres feliz y de repente entra un pensamiento de algo que en el fondo tenemos temor, que no nos gustaría que acontezca, que a veces crea inseguridad. Si en esta mañana hay personas inseguras,
¿Sabe qué? No estamos predicando para que usted empiece ahorita y toda la prédica usted esté en una inseguridad. No, estamos hablando hoy para atacar y para trabajar esas situaciones y eso que a veces trata de ganar terreno en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Me pongo a pensar en aquella película de Monster Inc., de aquel monstruo, ¿verdad? Y la niña que se le aparecía para asustarla, ¿no? Cuando yo era niño y veía yo un calcetín moviéndose, un monstruo decía. ¿Ah? Yo no sé cuántos años en su niñez, el monstruo bajo la cama, bajo la hamaca, o en mi caso, yo dormía en la puerta de mi casa que daba al patio y el patio tenía una albarrada, había una mata que se movía. Y a veces con esa mata se movía, parecía un monstruo. Y yo estaba así durmiendo, así como que, ay, ¿y qué va a pasar? Te reprendo. Bueno, no era yo cristiano, pero así como que, ay, ¿y qué es esto, no? Bueno, yo ya soy adulto. Y de cuando en cuando esa mata todavía se quiere mover y quiere entrar en la ventana de mi casa y dice, ¿te acuerdas de mí? Usted ya está grande. Pero quiero que piense por un momento en aquellos temores que cada cierto tiempo nos visitan, se incrustan en nuestros pensamientos y en qué momento se anidan y empiezas a decir, caramba, ¿qué estoy pensando? Y te reprendes tú solo, renuncio a todo esto, ¿no? Aunque ya somos grandes, creo que hay ciertas cosas que invaden nuestra mente. ¿Se ha sentido usted alguna vez inquieto de manera repentina? Y usted en esa inquietud, como que empieza usted a pensar algo que dicen, no voy a volver a suceder. Y como que inmediatamente, no sé, si alguien tenía problemas matrimoniales, va y revisa el teléfono de su cónyuge. Todo bien. Todo bien. O de repente ese día se fue tu hijo a algún lugar y le marcas, no contesta. ¿Qué estará haciendo este chamaco? ¿Qué estará haciendo esta chamaca? Ay, Dios mío. ¿Verdad? De repente, ¿no? De repente hoy salió el marido y ¿dónde andas? Por aquí. ¿En serio? Y pregunta, ¿sí? De repente, ¿verdad? O si usted ha pasado una etapa de carencia, si usted sufrió una etapa así, pero media vejatoria, vamos a llamarlo, donde no había dinero, donde tenías que estirar 1 kilo de harina, empanadas, pimitos, y no sé qué tanto, esa temporada. Si nadie aquí ha pasado una escasez tremenda, qué bueno, ¿eh? Pero hay personas que a veces han perdido el empleo, o simple y sencillamente estás trabaje y el dinero no da, y las deudas se vuelven monstruos, ¿verdad? Como del Monster Inc., esos monstruos que te quieren devorar, y estás así, hasta tu ojo brinca, y te amanece el día, estás todo brincando, y ¿cómo está, hermano? Como el terremoto, le llamo, estás nervioso, preocupado, estás tomando leche, y luego ni para la leche hay la úlcera, tu estómago, ¡ay! Pero luego viene una temporada donde todo está bien, donde dineros, todo va de maravilla. Pero, ¿y si de repente las cosas cambian? Le voy a contar algo aquí entre nos. Después que me enfermé, yo me reía del catarro. En la casa les daba catarro, a cada rato, y esa gente, y todos los hermanos aquí, que el hermano vino. Venían con unas gripas, revolcándose los hermanos. Pobres hermanos. Después de que me enfermé, mire, y 1 año así como que pasaba yo así como en caballo blanco, ni pisaba yo el piso, ¿no? Porque yo me reía del catarro. Pero hubo un día que empecé a sentirme caliente y me dio una calentura de esas que revuelcan, pero no tenía yo catarro. Y saben, el COVID a mí así me empezó. Un día me dio una fiebre alta, pero no tengo catarro. Y cuando dejé de respirar fue así. Y entonces estaba allá y digo, me levanto y me pesa mi cuerpo.
Y entonces el cerebro empezó a recordar. Mi mente, mis pensamientos, lo que se grabó en mi cerebro, porque la mente tiende a recordar cosas. Entonces empecé a experimentar algo que ya había vivido y por un momento sentí un temor tenebroso, así como que algo me invadió y yo dije, ¡ey, espérate, esto no puede ser! Y reprendí esos pensamientos, pero la calentura no se fue. Entonces toda la noche estuve así, y oraba, Señor, intento no pensar en lo que me pasó, pero me quiere regresar. Y fue una lucha, toda una noche. Fue una lucha para que esos pensamientos no ganaran terreno y gobernaran mi espíritu, mi alma, mi ser, porque cuando esos pensamientos te gobiernan, te enferman más. Pero si usted ha pasado algo, ya sea un tema económico, ya sea un tema conyugal, ya sea una desconfianza por lo que han hecho los chamacos, sus hijos, o porque ha pasado temporadas que usted empieza a ver señales y como que nos estamos endeudando otra vez, a ver, como vamos a hablar, ¿no? El temor, ¿no? Como que ¿qué está sucediendo? Se está volviendo a repetir, ¿no? ¡Oh, Dios mío, se está repitiendo! ¡Rescátenos! Las mismas actitudes, vas a empezar otra vez con lo mismo, ya te dije, y ese asunto terrible, ¿verdad? De la economía, de las relaciones, o de las enfermedades. Bueno, quiero compartirte 3 aspectos sobre esto para que nosotros podamos educar nuestra mente y poder discernir pensamientos engañosos. Y una de las primeras cosas que me gustaría decirte, o quisiera exponerte, son los pensamientos que confunden nuestra confianza. ¿Sí? ¿Qué nos vamos a enfocar en estos momentos? En los pensamientos que confunden nuestra confianza. A ver, dile al que está a tu lado. Cuidado con los pensamientos que confunden tu confianza. ¿Ok? Y para ello quiero citarte el libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Y te voy a leer la versión NBI. Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Y Job decía estas palabras: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. A ver, vamos a leerlo otra vez. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que me temía. Bueno, ¿qué le aconteció a Job? Bueno, se le murieron los hijos, se le perdió su dinero, se enfermó él y su esposa lo abandonó ese tiempo. Entonces, esto me invita a hacer una reflexión, algunas preguntas al pasaje. Bueno, entonces todo esto que te sucedió, tú lo pensabas. Tú lo pensabas. Algunas cosas interesantes aquí que resaltar. La primera, se dice en la Biblia que Job era un hombre temeroso a Dios. Quiere decir que Job siempre iba: Señor, encomiendo en tus manos. Yo creo que Job se persignaba todos los días. ¿Ok? Y Job era una persona que todos los días decía: Señor, gracias por... Era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre temeroso. Por lo visto, él no tenía una comprensión clara del Dios que servía, él no tenía una visión de cómo Dios lo acompañaría en la vida, él no tenía una visión acerca de cómo Dios podía influir, gobernarse. Había muchas cosas que él no tenía claros.
Él solamente era un hombre, como le puede suceder a cualquiera que viene a la iglesia ya, gloria a Dios, ya cumplí, ya estoy a cuentas con Dios. Pero cuando le pasan cosas, no saben qué hacer, se hacen preguntas: Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me abandonaste? Y empieza una batalla interna, resultado de una falta de comprensión de quién es, de quién se ha acercado, de a quién sirven. No conocen a Dios como para que te sostenga. Hay cosas que se tienen que aprender. Cuando yo conocí a Jesucristo, cuando yo comencé en el Evangelio, pues hermanos, ya han pasado más de 34 años desde que yo vine a Cristo. Y lo que hoy puedo ver, percibir, experimentar de Dios, no es lo mismo de aquellos años. Inclusive, hasta antes, para mí la enfermedad es un día de, puedes ver que lo repito mucho. Hasta antes yo decía que conocía a Dios. Pero después de esa temporada cambió. O sea, Dios viene trayendo conocimientos nuevos y nos va mostrando en el camino una relación con Él. Yo tengo 20 años de casado con mi esposa. Y aquella joven con la que yo me casé, conforme pasa el tiempo, digo que la conozco y no la conozco. O sea, digo que la conozco porque a través de los años ya conozco cuando está enojada, cuando a algo no le parece, cuando no quiere algo, cuando quiere algo y me lo dice así en una tercera dimensión y lo tengo que estar adivinando. Pero yo de repente, si alguien dice, pero si de repente yo me acerco y digo: ¿qué te pasa? Yo te conozco, le digo. Pero la realidad es que a través de los años voy conociendo fases de ella. Encontramos cosas distintas. O sea, el conocimiento sigue. Todavía hay mucho que saber. Hemos conocido, nuestros corazones han tenido que revelarse en la enfermedad. Cuando yo me enfermé, yo pude ver el corazón de ella, cómo se reveló, en que la operaron en estos días. Ahora ella ve mi corazón cómo se revela. O sea, las cosas que pasan van mostrando quizás el verdadero amor, quizás la hipocresía del amor, quizás ese amor eterno que se llamaron girar no era tan eterno. En algunos lugares dicen que cuando hay dinero el amor se va por la ventana. La enfermedad revela corazones, el dinero revela corazones. Bueno, las circunstancias, pero siempre tenemos en nuestra mente ciertos espantos. Nuestra mente tiene ciertos espantos. Y en esos espantos a veces no los queremos admitir, pero son temores internos que hay gente que cree que con no pensarlo ya los resolvió. Job tenía unos espantos. Él declara, son palabras de Job. Él dijo: el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me aconteció lo que me temía. Bueno, normal. Un padre, dice la Biblia, que Job llevaba en oración a sus hijos todos los días, porque Job no desconocía que sus hijos eran un desastre. O sea, Job sabía que sus hijos tarde que temprano. Job sabía, como cualquier padre sabe, que si tienes un hijo que le gusta la borrachera, las drogas, si tienes un hijo desastroso, que no obedece, que no tiene límites en su vida, tú como padre, la realidad, al menos de que tú seas muy, muy así, tengas una unción de Dios, una certeza impresionante que ya deberías estar en el cielo, todo padre siente temor del día que llegue la consecuencia de las acciones de sus hijos. ¿Sí o no? Todo padre siente temor el día que la vida le cobre a sus hijos todo ese tipo de vida que tú le estás advirtiendo que le puede pasar. Y cuando pasa, tampoco te sorprende, porque sabes oye, si alguien es pleitista, si un día le pegan una paliza de esas que no me olvides, ¿no? Sabes que es revoltoso. Incluso aquellos que se casaron con maridos violentos, que siempre va a llegar el día que hay uno más terrible que tú. El día que te topes con esa persona y te dé que te dé como campeón sin corona, ¿no? O es que esta es una realidad. O aquellas personas que todo el tiempo se están endeudando hasta que un día les den un susto económico. Job sabía esto. Entonces, cuando sus hijos caen en desgracia, Job sabía que eso podía acontecer.
Y cuando él pierde sus riquezas, su esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, la mujer de Job se había acostumbrado. No sé, si fuera una mujer de estos tiempos modernos, yo puedo ver a un Job que tiene una esposa, la Biblia dice que era muy guapa, que era muy hermosa, y yo creo que le gustaba ir de shopping, llegaba con sus amigas y, no, hoy compramos eso, porque era gente de dinero. Pero cuando Job quedó sarnoso, se le cayó el pelo, pues yo me imagino a la señora elegante, vieja Job, ay Dios mío, ¿qué cosa es esta? Por eso se le decía que la enfermedad revela el corazón del cónyuge. El dinero revela el corazón del cónyuge. Aquellos que hoy están bien, y va a haber una temporada donde hay más, se revelan cosas. Entonces, vino un día la esposa de Job, le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces él empieza a decir, yo temía que esto algún día pasara y me sucedió. Proverbios 10:24 dice la escritura, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces aquí hay un contraste. Primero, para no ser tan radicales y tan drásticos y poner las cosas en su justo lugar de acuerdo a la escritura, quisiera que usted, en este cuadro del contexto de Job, usted entienda esto. No estoy hablando de la ley de la atracción. No estoy hablando de esto. Son cosas que en la naturaleza y en este mundo suceden, pero no estoy hablando de eso. Y dos, la situación de Job no fue un contexto de sus circunstancias, sino que fue algo de la soberanía de Dios, en donde Dios interviene en la vida de Job para ministrar la vida de Job, para quitar los temores de Job, para mostrar su supremacía en medio de las obras del diablo. Satanás le pide permiso a Dios, o sea, todo lo que le sucedió a Job fue orquestado en el cielo. ¿Sí? No estoy hablando de la ley de la atracción, algo humanista. Tampoco quiero que usted ignore, eso sucede. ¿Cómo? No nos vamos a meter en ese lío. Pero lo que sí que quede claro es que lo que le sucede a Job es una descripción de cómo Dios interviene en la vida de un hombre para sanar sus temores y para ministrar su corazón y para dirigir su corazón en donde debería estar su confianza, en donde debería estar su descanso. Todos nosotros tenemos temores y tarde que temprano Dios va a intervenir, porque acabas de leer en Proverbios, el impío le sucede lo que teme, pero a los justos Dios les va a dar lo que desean. En otras palabras, la escritura dice que los que estamos en Cristo, cuando conocemos la verdad, vamos a ser libres. ¿Qué significa? Que nuestros pensamientos tienen que ser limpiados, descontaminados de muchas complejidades en las que se ha arraigado por nuestros temores, por nuestras preocupaciones, por nuestros deseos, por lo que vemos con nuestros ojos y que van creando en nuestra mente una concepción de la vida, posiblemente una vida que Dios no ha descrito ni ha planteado para ti y para mí. Pero que por pensar esto, nosotros empezamos a vivir una vida consecuente de lo que pensamos, pero muy alejado de lo que Dios ha descrito para nosotros, porque no hemos pensado en esa vida, porque no hemos dirigido nuestros pensamientos en esta vida, sino que están siendo gobernados por las concepciones de las circunstancias que estamos viendo. ¿Ok? Tenga esto en cuenta. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo cual me dice que, número uno, la incredulidad a Dios es pecado. Y la desconfianza a la bondad de Dios es pecado. Como de la misma manera, si de repente viene tu cónyuge y desconfía de ti, me he sido infiel, tú te vas a ofender si tú has sido fiel. Imagínate cuando tú estás
viviendo en temores y viviendo en este mundo. Y Dios te dice, oye, pues si yo soy tu pastor, yo soy tu proveedor, aunque andes en valle de sombra y de muerte, mi vara y mi callado te infundirán aliento. ¿Por qué no me ves? O sea, aquí estoy. Y no me quieres ver. Aquí estoy. Como cuando los niños se pelean. Oye, tráeme la pluma. Te estoy hablando. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Verdad? A veces Dios te está hablando y tú estás en otra cosa. Esto es importante porque el temor es muy contagioso. El temor tiende a minar todo nuestro corazón y confunde nuestros pensamientos. ¿Y de qué pensamientos? Confunde nuestros pensamientos, como por ejemplo, Jehová es mi pastor, es una verdad, es algo bueno en qué pensar. Pero en esos momentos a veces no te sientes pastoreado por Dios, porque el temor está confundiendo tu confianza. Está haciéndote pensar que no puedes confiar en Dios. Está llevándote como lo que le sucedió a Job. Él llegó un momento que decía, él no maldijo a Dios, porque él sabía que Dios era bueno. Pero estaba en una confusión en su pensamiento, porque decía, ¿por qué me vino esto? O sea, yo sé que Dios, yo sé que hay maldad en el mundo. Yo sé que esa es la consecuencia de las cosas que estábamos haciendo. Yo sé que muchas de esas cosas me iban a pasar. Pero lo que Dios estaba haciendo es, Job, es que aunque me temes, aunque me buscas, al final por eso tu confianza no está en mí. Por eso al final Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en otras palabras, ahora ya, más bien, fue en el temor que Dios sacó a la luz que existía en mí y que me hizo pasar horrible, que aprendí a confiar en Dios y a descansar en Dios, y ahora puedo ver cómo Dios obra. Ahora estoy conociendo a Dios cuando yo voy a Él, cuando yo clamo a Él, cuando yo me pongo en sus manos. Y hermanos, hay cosas que solo ahí se aprende. Hay cosas que la fe, solamente en esos momentos, se cuela, se ve, todo lo que decimos que somos. Escuché un testimonio esta vez en que que estuve en la conferencia en Oaxaca. Escuché un testimonio de una hermana de Guatemala. La conocimos, la hermana que le dieron el balazo. Conocí un matrimonio de guatemaltecos y los conocimos hace 2 años cuando nos fuimos a Guatemala. Entonces la volví a ver esta vez en Oaxaca. Y la invitaron a dar una conferencia. Esta hermana es una médico, ella es dentista. Pero ella forma parte de una brigada de médicos que se fueron a África a trabajar con los niños. Es una persona que se moviliza, de esas personas que desde que platicas con ellos te diviertes porque tiene una chispa. ¿Y qué pasó? Hola, pastor Isaac, ¿qué estamos haciendo? Y fíjese, y habla con contundencia, con trascendencia. Y escuché su testimonio otra vez, me refrescó la mente. Y ella dice que cuando pues se fue un tiempo, creo que a un viaje, cuando regresa, saliendo de su clínica, recibe 4 impactos de bala. Y de entre los 4 impactos hubo uno que le entró aquí y salió por este lado. Dice ella que ella como médico conoce todos los nervios que hay, pudo haber quedado sin el habla, por algún problema con un ojo, en su cerebro. Pero gracias a Dios, Dios en su propósito no tiene ninguna de su afectación. Sí tiene acá, no sé cómo le llaman, algo, iba a decir una fédula, no ajá, pero tiene otro nombre, algo que les ponen a todas las personas, cuando nos acordemos, ¿verdad? Piensen lo que se les pone a las personas como bases para suplir algo que tienen, un injerto, vamos a decir eso. Una prótesis, exacto, gracias. Entonces, ella dice que a pesar de que es una persona que ha servido con intensidad, se ha ido a las misiones, ella recordaba
Y lo que le sucedió, empezó a tener miedo de regresar a su país. Le daba miedo salir. Ella tenía temor de que aquellas personas que fueron los atacantes pudieran, porque vivió, porque no murió, o sea, y ella empezó a entrar en un temor. Y entonces en esta actividad que se llama Amigos Alrededor de la Mesa, que es una reunión de pastores de diferentes países, pues ella recibe una invitación y es desafiada a vencer esto. Y ella empieza a hablar de cómo ella tuvo que empezar a aprender. Ella dijo una frase que la escribí, dice: una vida con temor no vale la pena vivirla. Porque salió de su corazón. Cuando tú escuchas a alguien que dice algo que de lo que está superando, tiene otro impacto. Y para mí fue importante porque cuando ella hablaba, yo recordaba, yo tengo algo en la mente, yo tengo algo que estoy pensando. Dios me dejó vivir porque tengo un propósito. Tengo que vivir el propósito. No puedo distraerme. Tengo que ir creo que debo ir buscando nuevas alturas con Dios. Tengo que vivir a lo máximo. Tengo que tirar mi última flecha. No podemos vivir a veces, no podemos vivir, hermanos, no podemos vivir con temor, no podemos estar viviendo con preocupaciones, no podemos estar viviendo con cosas que nos roban la plenitud de la vida. Y hay personas que cuando les pasan cosas o las cosas que están viviendo, hay futuro que no saben cómo va a terminar o si se van a empeorar. ¿Te recuerdas lo que me dijo un día Lady? Pues ni modo, tú vas a vivir a lo mejor con tu tanque. Y cuando me lo dijo y estaba yo en mi cama, yo dije, bueno, cuando yo vaya el domingo a la iglesia voy a pedir que me pongan un tanque ahí de ese lado, así si me falta el aire me lo pongo. Yo dije, ¿qué estoy pensando, Dios mío? No, yo tengo que sanar. Cuando dije esto, hermanos, no estaba yo sano, yo usaba las puntillas de oxigenación. Y como tardó demasiado tiempo y no podía yo soltar el oxígeno, ya era mucho tiempo, hasta el doctor me dice, es que es demasiado. Pues quítame, me lo quita. Y me dice, no, bueno, posiblemente la secuela es que tú vas a tener que andar con un oxígeno complementario. Y cuando yo pensaba esto, no puede ser Nelson, dije. Nelson, dije, no. Yo dije, esto no puede ser. Pero la clave aquí, hermanos, o el punto es que cuando pensamos en lo que va a venir por lo que nuestras circunstancias actuales están dictando, nuestros temores empiezan a dimensionarse y empiezan a crear desconfianza en ese Dios bueno y poderoso al que nos hemos acercado. Nuestra fe se debilita y no podemos concentrarnos en lo bueno, en lo virtuoso. Y entonces hace una mella en nuestra calidad de vida, hace una mella en nuestra fe en Dios, y nuestra adoración y nuestra búsqueda se vuelve una búsqueda angustiosa, no una búsqueda en donde el bálsamo de Dios, su bondad, su presencia te visita. Por eso, lo segundo que quiero decirte esta mañana es que los pensamientos pueden frenar tu avance. Los pensamientos de temor pueden frenar tu avance. Me impresiona, este es un dato que tiene mucho tiempo que lo tengo, pero cada vez que busco lecturas acerca del temor, acerca de la valentía, acerca del esfuerzo, siempre me encuentro en los informantes, en las fichas bibliográficas que consulto, siempre me encuentro esta declaración de los estudiosos, que la palabra no temas aparece más de 350 veces en la Biblia. Hay un autor de esas fichas bibliográficas, cita, según él, ¿verdad? Tendría yo que leerlo, pero él ya hizo la chamba, voy a confiar en él, ¿verdad? Que
hasta 367 veces hay un pasaje en la Biblia. Más de 367 veces se va a repetir en la Biblia la palabra no temas. Podemos decir que tenemos una para cada día. Tenemos una frase para cada día del año. O sea, tenemos una frase de Dios todos los días. O sea, yo me imagino, yo quiero pensar, quiero invitarte a pensar. Estoy hablando de invitarte a pensar que Dios tiene para ti todos los días una palabra, no temas. O sea, qué increíble, ¿verdad? Amanece, alguien va a saber con tu pretexto. Pero es que yo tengo este temor. Tengo una dosis para ti, no temas. Y el día siguiente una necedad, pero hoy tengo este temor y Dios dice, pero también tengo más de una palabra para ti todos los días del año, diferente. Donde Dios te dice, no temas. Entonces me hice una pregunta. ¿Quiere decir que es en la Escritura? Esta es una frase que se repite tantas veces. Es que es una debilidad del hombre. Es una debilidad que está en todas las personas. Leo a Isaías, te vi y tuve miedo. Leo a Saúl, ¿y por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Leo en el Génesis a Adán, ¿y por qué te escondiste? Escuché tu voz y tuve miedo. Veo al hombre de los talentos en Mateo 24. ¿Y por qué no trabajaste? Es que sé que eres hombre duro, cosechas donde no sembraste y tuve miedo. Aquí está tu moneda. O sea, puedes leer a las personas. ¿Cuántas personas han tenido miedo para usar sus dones? Han tenido miedo para decirle sí al llamado de Dios. Yo no sé a cuántos Dios los esté llamando. Le dice, yo a ti te quiero sirviendo. Yo quiero que seas un pastor. Y cuando lo ven, los pastores sufren y tienes miedo. Y te temí y enterré mi don porque te tuve miedo. Yo no quiero a aquellas personas que están diciendo, es hora de ser empresario. Deja de estar invirtiendo 2 pesos, ahora invirtiendo en lo que tienes. Es que, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y qué hago? Hay personas que de repente Dios les está diciendo, no, ¿sabes qué? Atrévete, inicia algo, comienza algo. Y es que, ¿cómo vas a servirle a Dios así enfermo? Me pusieron ahí un formulario, ¿padece una enfermedad? Ninguna. Me pongo a caminar en Oaxaca. ¿Qué cosa será? Pero es que, amados hermanos, uno tiene que atreverse. Uno tiene que atreverse a hacer ciertas cosas. El temor es un paralizante de tus decisiones. Crea mucha indecisión. Yo no sé cuántos están pensando, ¿será que le entro a este negocio? Y tienen años orando a Dios. Creo que Dios ya hasta te dice, yo hace que te contesté hace 15 años, pero creo que ya no me haces caso. Los pensamientos que tienen una dosis de temor es un virus que frena el avance. El ánimo, decía un autor, ¿verdad? Un autor español, es un escritor, Francisco Quevedo, él decía, el ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Qué paradoja es esto. Ahora vamos a repetirla. El ánimo, o sea, el estado de ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Así que esto es tremendo. Charles Peguy, o Peguy porque ese es francés. él escribe en uno de sus artículos, a cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticipar los de mañana. Vamos a repetirlo. A cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticipar los de mañana. Amados, el temor produce cobardía, produce indecisión y posiblemente muchas cosas se están posponiendo porque las experiencias pasadas han creado un temor que ya no te deja decidir con libertad, sino que ahorita quieres cuidar. O sea, como que hay un exceso de cuidado. Pero es que si tengo un peso, se me gasta. ¿Qué compraré? Decía la cucaracha. Entonces, yo quiero animarle esta mañana, amado hermano.
Y tienes que preguntárselo a Dios. Tómate un momento. A ver, vamos a hacer un break. Cierra los ojos y dile: Señor, abre mis ojos para ver. Quiero que pienses en eso que has querido decidir, pero tienes un temor profundo. En el fondo de tu corazón no sabes si tienes mucho miedo. Dile a Dios hoy que Él trabaja en eso, que Él libere. Si tiene que romper, rómpelo. Deja que Dios te hable. Y en esos momentos dile: Señor, a través de esta prédica, habla mi corazón para escucharte. Dame discernir, agudiza mi oído. ¿Qué me estás diciendo? Ayúdame a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, hay cosas que nos van a atemorizar siempre. Hay cosas que asustan. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de ello, tú tienes que ir al Señor y ser entendido y preguntarle al Señor. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué preguntarle? En Números 13, cuando viene el tema de los espías, Dios les había dicho que iban a vencer a los gigantes. Que Dios les prometió que la tierra era de ellos. Pero hubo dos personas con temor que minaron su corazón, porque el temor es contagioso. ¿Sí? Y como dos personas, más bien, de 2 espías, solo 2 personas creían, no pudieron influir en las mentes, porque los otros 10 miedosos, cobardes, opacaron su corazón. No por nada. Dios le ha dicho Dios dice en su palabra en Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio. Te le digo el versículo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Y volverán estamos hablando en tiempos de guerra, en tiempos de batalla, en tiempos de conquista. Y Dios le dice a Moisés: y volverán los oficiales a hablar al pueblo. ¿Sí? Escuche. Y volverán los oficiales. Estaba diciendo: dile a los soldados, ya juntaste a la gente, pero quiero que hagas algo, quiero que regreses. Y quiero que digas, lleves este mensaje. Este mensaje es para todos aquellos que están ahorita en pelea. ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Bueno, si no estaba acostumbrado a esta frase, póngala ya en su acervo cultural de palabras bíblicas. Y no voy a decir: hola pusilánime, no lo voy a empezar usted con eso, ¿ok? Pero escuche: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Bueno, Deuteronomio 20, versículo 8, sería bueno leerlo en diferentes versiones. Deuteronomio 20, vamos, Deuteronomio. En la NTV. Luego los jefes también dirán, esta es otra versión para tener más claro de qué está hablando. ¿Alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. ¿Hay alguien aquí, hermanos? Vamos a hablar de esto. No, pastor, no se puede. Antes que contamine, mejor, tu casita, hermano, duerme, feliz. Porque el miedo es contagioso. Y al rato todo el mundo va a entrar en miedo. Es más, podemos decir, hermanos, estas son las cosas que nos pasan por bocones, ¿verdad? Hoy mi esposa me recordó lo bocón que a veces puedo ser. La ventaja, hermanos, es de que yo sí me hago cargo de mis palabras. Aunque no tengo problema, ¿verdad? Yo no tengo problema en morderme la lengua y retractarme y humillarme, a pedir perdón que me equivoqué. Pero hoy mi esposa me hizo un recordatorio peligrosísimo. Ahorita se va a grabar y va a estar peor todavía porque se va a grabar. La semana pasada me acerqué, no sé si fue aquí, y le dije: bueno, hermanos, vamos a juntar 100,000 pesos este mes. Es más, yo doy 10,000, les dije. Y entonces, ella me dice: estamos hablando, oye, pastor, estoy manejando y vi un carro. Dije:
estoy quedando loco, pero como que de repente, a veces que se me pase, veo un carro y digo, ¿cómo que si lo compramos? Y vamos a sacar nuestros gastos. Y dice, solo te recuerdo que ofreciste 10,000 pesos. ¿Así? ¿Así? Y empecé a recordar, no, pues sí. Y dije, Jesucristo, buen lío me metí. Yo me metí en un buen lío, hermanos, porque ya se grabó. Pero ¿cómo es, varones? Si yo doy 1 peso, ustedes también, ¿verdad? Ahí me está bien, ¿verdad? Despierta. ¿Ah? ¿Caminas conmigo? ¿De 10 en 10? Sí, pero hermanos, no tengan miedo. No sé, voy a tener que salir a vender café, algo voy a hacer, lavar coches, deshiervar, pero se tiene que juntar ese dinero. Ahora, el detalle es que cuando la gente empieza a ver, pero pastor, si con trabajo puedo con mi vida mañana, amados hermanos, a veces hay corazones que siempre están pensando a menos. O sea, el pensamiento con temor frena el avance. Y tampoco quiero que piensen cosas que a veces alucinamos demasiado. Pero si nosotros entendemos, hay una profunda palabra, hay una profundidad, hay algo tan para nadar, para bucear en las palabras de Proverbios. En la casa del pobre hay pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, está diciendo, sí hay recurso, pero tú no tienes la mentalidad para convertirlo en una multiplicación. Porque siempre estás pensando en cómo Dios te va a dar. Y no estás pensando en cómo tú puedes dar. Son dos mentalidades distintas. La mentalidad del dame y de la mentalidad del toma. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. En Deuteronomio capítulo 28 hay un versículo que a todo mundo le gusta. Todo mundo es feliz, pero no todo mundo quiere tener el valor de empezar a vivirlo. En Deuteronomio 28 dice, y serás cabeza y no cola. ¡Wow! ¡Cómo me gusta! ¿Cuántos quieren ser cabeza? Y todo el mundo en la iglesia, sí, a veces jura. ¿Cuántos quieren ser cabeza? ¡Amén! A ver, no escucho los amenes. A ver, ¿cuántos quieren ser cabeza y no cola? ¡Amén! Y luego dice, te pedirán prestado. Tú no pedirás prestado, te pedirán y tú les vas a dar. O sea, tú no eres el que pide, tú eres el que da. Y alguien empieza a guardar su manito. Ay, yo pensaba que levantaron una ofrenda para mí. Escuche, esta es una mentalidad. Pero hay gente que está todos los días pensando, ¿quién lo va a rescatar hoy? Necesitamos una inteligencia para multiplicar. Y no tenga temor. No tenga temor. ¿Sabe? La misma fuerza que se gasta para estar pensando en sus preocupaciones es la misma fuerza que se gasta para multiplicar. ¿Cómo voy a pagar? No, cuando usted termine de pensar cómo va a pagar, hasta se levanta con sus bolsos acá, porque no, mejor levántese ese día. Lo que vaya usted a gastar o lo que se vaya a desvelar, haga algo productivo. Haga algo productivo. Amén. 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 Pero si en lo que vas a hacer hay involucrado temor, no hagas eso, Dios mío, ¿cómo vas a hacer eso? No, son esos últimos 2 pesos. Mire, si es verdad que no vamos a salvarnos de buenos raspones. A ver, dile que está a tu lado. No seas cobarde, sé valiente, no te salvas de un raspón. Es que esto es realidad. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra valentía, a veces nos sale bien y ¡ay! Te lo dije, chono, te lo dije, esto nos iba a pasar. Te lo dije, esto nos iba a pasar. ¿No suena el temor que lo que me temía me sucedió? Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Cuando tú, en vez de pensar eso, tú empiezas a mejor a utilizar
la sabiduría de Dios para agudizar tus pensamientos, no hay nada mejor que pedirle a Dios que ponga en orden lo que pensamos y que en aquello que detectemos que tenemos temor, y todo temor es aquello donde Dios no está. Un novelista británico llamado Rudyard Kipling decía: los peores embusteros son nuestros propios temores. Entonces yo digo, oye, pues si los mundanos dicen esto, si hay personas que lo han detectado y no tienen a Dios, entonces ¿qué nos está pasando a los que tenemos la luz? ¿Ah? Los peores embusteros son nuestros temores. Ahora, quiero resaltarte 3 momentos para que hagamos cambios. El primero de ellos tiene que ver con tu relación con Dios. Adán había pecado. En Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Ah? Génesis 3, versículos 9 y 10. En compacto. Dios habló. A ver, repite conmigo. Dios habló. Ahora vamos a personalizarlo. Dios me habla. ¿Ok? ¿Dios le habla? ¿Dios le está hablando este día? Bueno, dice Adán, cuando Dios le habló, Dios te está hablando, hermano. Dios te está hablando. Lo que te está pasando no es casualidad. Dios te está hablando. Adán y Eva pecaron. Dios no les dijo que pequen, ellos lo hicieron. Vino una consecuencia, estaban viviendo una consecuencia. ¿Por qué? Pecaron, porque se equivocaron, fue su decisión. Dios se da cuenta de su mala decisión. Dios se da cuenta que ya pecaron. Dios se da cuenta que lo acaban de desobedecer. Sin embargo, antes de que totalmente no pudieran escuchar a Dios, Dios les habla. Repito, antes que Adán y Eva ya no pudieran escuchar a Dios y fueran cegados totalmente, Dios les habla. Y la reacción del hombre es que se escondieron. Entonces Dios le dice: ¿qué pasa contigo, Adán? Y Adán contesta: escuché tu voz y tuve miedo. No, a ver, escúchelo. Piénselo. Escuché a Dios. Todos dicen: Señor, quiero escucharte. Señor, háblame. Padre, quiero que me hables. Entonces Dios habla. A ver, vamos a repetirlo. ¿Cuántas personas están orando? Señor, háblame. Como hoy en esta prédica, háblame. Háblame, quiero escucharte. ¿Dónde estás, Señor, en medio de mi problema? Quiero escucharte. Entonces viene Dios y te habla. ¿Y qué vas a hacer? Es que ya te oí y te tuve miedo. Oh, por fin entonces, ¿quieres escucharme? Te hablo y me tienes miedo. Ahora, ¿por qué tienes miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿En dónde andas metido? Dios te está hablando. Y a veces tenemos miedo de escuchar a Dios. Dios te está hablando. Pero tu pecado te hace temer. Y aquello en lo que uno está involucrado, que es pecaminoso, hace que no pueda ser libre. Y detiene tu avance. Y posiblemente Dios te está diciendo: no tienes por qué seguir así. Tan sencillo. Toma una decisión. Y se acabó. Hace rato que Dios te está hablando. Pero tienes miedo de obedecer lo que Dios te está hablando. Eso frena tu avance. Y va a llegar un momento y te dices: ¿qué hago en la iglesia? Pues, ¿sabes qué haces? Estás siendo desafiada por Dios para resolver ese asunto con Dios. Y por eso, todo lo que vas a pensar y toda esa invasión de pensamientos van a frenar tu avance como creyente.
El otro de ellos, en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan 12. Dice la Escritura: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. Entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a lo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. O sea, mira, yo quiero decirle a todos los chavos hoy que están aquí, que a veces tienen miedo de meterse con Dios y de empezar a buscar su rostro, y a esas personas que a veces les da miedo, pues no sé, ponerse de rodillas o alzar las manos o predicarle a sus amigos. Miren, estaba hablando, había gente, dice que muchos de los judíos y muchas de las personas importantes, muchas de las personas intelectuales, muchos de los líderes religiosos descubrieron que Jesús era Dios, pero cuando pensaron en todo lo que implicaría tomar esa decisión, ellos tenían miedo de enfrentar esas circunstancias. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay mucha gente cobarde que no quiere enfrentar a sus amigos, decirles: sí, soy creyente, no, sí, yo amo a Dios, sí, yo estoy buscando su rostro, sí, yo decidí confiar en Dios, no, sí, yo voy a servirle. Hay gente que es cobarde, tiene miedo de decir que está confiando en Dios. Oye, ¿y tú por qué no haces esto? Escuché un testimonio poderoso igual en Amigos Alrededor de la Mesa. Una joven brasileña, es abogada. Ella dice que entró en un trabajo que le daba estatus y que le gusta el estatus. Son gente como los dos hermanos han sido económicamente bien prosperados. Desconozco más de ellos, pero que tienen buena economía o la tienen. Entonces esta muchacha decía algo: no tengas miedo de perder algo. Los valores de Jesús no son negociables. Ella en su trabajo, su jefe empezó a presionarla para ejercer la abogacía en corrupción. Y cada vez estaba siendo más presionada para ejercer en ese despacho de abogados, en esa franquicia donde ella trabajaba. Y ella empezó a pensar: no puedo vender mi bendición por un plato de lentejas. Y ella pues decidió poner por delante sus valores y la despidieron. Y la despidieron. Y ella dice: ¿y ahora qué hago? La despidieron. Y ella entendió, ¿no? La abogacía es una carrera donde siempre voy a encontrar cosas. ¿Qué voy a hacer? Y leyendo en el tema de Daniel, cuando decía que cuando los tiraron al fuego, si Dios los libra o no, ellos no iban a negar a Dios. Ella dice que antes de ir al congreso ella fue contratada en un nuevo trabajo, donde lo único que tiene que hacer es el tema de revisar los temas legales, los temas de derecho. O sea, que no tiene que entrar más que es la asesoría. O sea, es un trabajo donde puede ejercer la abogacía. ¿Sí? Y dice, hermanos, no tengan temor. No tengan temor. A veces, por ser creyentes, hay ciertas cosas que vamos a perder. Y yo sé de eso porque yo he perdido muchas cosas. Incluso a veces en broma, hermanos, en broma digo tonto soy. Porque a veces hay personas que tienen capacidad económica que a veces han venido y me dicen: ¿quieres esto? Y si uno es buen líder y conmigo, pues vénganse para acá. Pero por alguna manera yo he escuchado a Dios me dice: cálmate, cálmate. Es que Dios tiene sus maneras, uno tiene que caminar las maneras de Dios. Hay un señor en Guatemala con el que estuve platicando esta vez, se llama Cristian Pineda. Por si ve el video, te saludo, hermano, Dios te bendiga cuando vayas a venir a Mérida. Escuche, este varón es un hermano muy movido y le gusta hablar mucho de asuntos de política. Entonces entró ahí en Guatemala y lo contrataron en un canal por una persona que tenía pues mucho dinero. Y a él le empezaron a dar un cheque, pero como el hermano tiene dinero, él nunca quiso cobrar. Él iba, le gusta, ¿no? Es un tema que le gusta. El caso es que la persona que patrocina esto, un día le cae una inteligencia ya que es como de evasión, como de lavado de dinero. El caso es que llegan con él y él pues iba a pisar el bote. Entonces él dice: a ver,
Esos cheques sí están a mi nombre, pero están cobrados, ¿no? Entonces, nunca toqué dinero. Yo lo hacía por gusto. A todos se encarcelaron menos a él. A veces, tiene que ver mucho. A veces parecemos, escuche, a veces parecemos tontos por no recibir demasiados favores y demasiado de dinero de quien lo tiene. A veces parecemos tontos, pero a veces no sabes de qué te está librando Dios. No tenga miedo, no deje que la ambición le gane. Escucha a Dios. Nunca negocie sus valores, aunque implica que a veces tenga que perder algo. Parecemos tontos, pero Dios siempre provee. Así que lo primero el aspecto que estoy tocando es tu relación con Dios. Ahora te estoy hablando de la manera en la que tú te relacionas con las personas, con tus anhelos, con tus alcances, con lo que tú deseas en esta vida. Puedes lograrlo, no tengas temor, camina con las cosas como puede ser y como Dios dice, pero no negocies tus valores. No permitas que los pensamientos de temor, de que por comportarte justamente vas a perder algo, tú vivas en ese ciclo de temor y nunca puedas avanzar. Si quieres avanzar, quítate ese pensamiento. Otro aspecto que quiero tocarte tiene que ver con la manera en la que sirves a Dios. En Mateo 24, versículo 25. Mateo 24, versículo 25. Mire lo que dice. Mateo 24, versículo 25. A ver, ¿qué pasó? Denme un segundo. Al revés, hermanos, es 25, 24. Mateo 25, 24. Pero llegando también, voy a leer desde el 23 para que tenga más conexión. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo mal y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recoge donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras le estaban diciendo: óyeme, escondiste un don por miedo. No me serviste por miedo. Toda la capacidad que te di la enterraste por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar, por miedo a ser reprendido, por miedo a dejar tus pecados. ¡Qué horrible! Una persona dotada de tantos talentos, enterrarlos por su indisciplina, por su terquedad, por su falta de compromiso. Yo no sé cuántos aquí, sus dones están pudriéndose en la tierra porque tienen miedo de obedecer a Dios. Tienen miedo de obedecerle. ¿Ah? Hay gente que tiene miedo. Tiene miedo de... Es que si yo tomo una frase que dicen todos los cristianos, es que sirves a Dios, más problemas te vendrán. No. Si los problemas siempre van a venir hoy y mañana. Ahora, cuando servimos a Dios, hay una etapa donde como que arrecian las cosas. No es que venga más problemas, sino es que es una etapa de depuración. Es la etapa donde todas las mañas, todos los vicios que hemos construido se tienen que quitar, se tienen que caer, porque sin eso no se puede avanzar. Una vez que los cruzas, es otro estilo, es otra vida. Así que quiero animarles hoy a todas esas personas que son protagonistas, que les gustan la luz. Hay mucha gente que les gusta, pero no tienen el valor, porque posiblemente aman más la aprobación de este mundo que la aprobación de Dios. Se mueren, tienen sed de la aprobación de este mundo. Otros tienen temor de fracasar. Yo quiero decirle algo a usted esta mañana. Las circunstancias no son tu fracaso. Es tu actitud. Nunca fracasamos por las circunstancias.
Es que mi matrimonio desapareció. Es que perdí todo mi dinero. Es que me enfermé. Amados, esas son circunstancias. Pero las circunstancias no determinan nuestro fracaso. Es nuestra actitud. Es nuestra actitud. Si tengo que volver a comenzar, voy a volver a hacer. Si tengo que comenzar desde cero, las veces que la vida me pegue y tengo que volver de cero, lo volveré a hacer. Por Él y para Él. Pero yo no me quedo en el suelo. No nací para ver las cosas desde el suelo. No nací para ver los pies de la gente, solamente los pies de Jesús. Nací para volar en las alturas. Porque dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados para ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Nos vamos a tropezar, todo les va a pasar. Pero el punto no es que te tropieces y te quedes en el piso, sino es que tú te vendas, doblas tus rodillas, las pones endebles y vámonos de nuevo. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados, a ir de gloria en gloria. Así que todos esos pensamientos que están frenando su avance, ya deje de estar llorando, bótelos porque ya es mucha basura. Quiero terminar diciéndote que procures pensamientos, que hay pensamientos que producen poder. Enfócate. ¿Ah? Pensamientos que producen poder. Te he hablado de los pensamientos que atraen el temor, pensamientos que frenan el avance, pero hay pensamientos que producen poder. Primero que nada, en nuestra mente tiene que suceder algo que está descrito en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Eso es algo que tiene que suceder en nuestros pensamientos. A ver, me imagino ahorita nuestra mente como una telaraña llena de pensamientos. Una mente, estamos pensando, ¿cómo está la economía? ¿Cómo va la casa? ¿Qué dice la señora? ¿Cómo va el trabajo? ¿Hay pan en el EC? Dicen por allá. No hay. A veces tenemos una telaraña de pensamientos. A ver, quite sus telarañas. Primero tenemos que hacer algo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, en la versión NTV. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gusta esta versión, porque dice, bueno, para ver la potencia de esto, voy a cambiar la versión y regreso a esta. Primero la Reina Valera. La Reina Valera dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así lo presenta la Reina Valera, esta traducción. Pero la NTV, que es como una paráfrasis, la NTV te dice de esta manera: destruimos todo obstáculo. ¿No le parece eso bueno? A ver, aquí hay que destruir todo pensamiento aquí que es un obstáculo, que se vuelve arrogante y que impide que conozca yo a Dios. No, o sea, yo necesito crecer en mi mentalidad de cómo Dios obra y que Dios lo tiene para mí. Necesito crecer. Ahora, dice, capturamos. Capturamos, así como tiré mi red. Ya te pesqué, desgraciado. Aquí, vente para acá. Este pensamiento captura, escuche, capture esos pensamientos. Podríamos resumir todo lo que les acabo de decir anteriormente en los minutos anteriores. Pero ¿qué pensamientos? Los rebeldes. Los que cuando tú quieres avanzar se ponen rebeldes. Cuando tú quieres hacer algo bueno se ponen rebeldes. Captúralos. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay que capturarlos. Tenemos que, no anidarlos. Miren, los pensamientos están aquí. Aquí están. Incluso a lo mejor hay uno ahorita. Sí, se dice fácil. Hay un pensamiento. Sí, se dice fácil. Se dice fácil. Bueno, se dice fácil. Lo agarra y dice, tú, desgraciado pensamiento.
atrapé. Y el pensamiento va a estar así brincando. ¡Bum, bum, bum! Quieres salir. Y así tú como que te descubrí. Y al rato viene otro. Pero mira a tu esposo, mira a tu cónyuge. Ahí vas a fracasar. Si fueras tú solo, pero tú necesitas. Ven. Desgraciado. Captura los pensamientos. No sé. Agárralo. No sé dónde está. No le vas a pegar a tu compañero. Pero captúralo. Ahora enséñalo. Empieza a disciplinar a la mente para obedecer a Cristo. Algunas prácticas que he aprendido sobre este tema. Algunas prácticas en cuanto a este tema que he podido aprender y que te pueden servir a ti, es que identifiques y puedas separar. Identifiques y puedas separar. ¿Por qué separar? Porque hay que capturarlos. Las situaciones que usualmente disparan tu ansiedad o tu temor. Y una vez que las descubras, aplástalas. No permitas que crezcan en tu cabeza. De repente le vas, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué hacías? Hay cosas que no permitan. Y no estoy diciendo que sea ingenuo, pero hay cosas que aquí hay que capturarlas para estar con más claridad. Así que identifique qué cosas le disparan la ansiedad. Yo estoy insegura. Empieza a venir, captúrelas. Cuando leí el pasaje de bendice alma mía Jehová y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios, yo me predico solo. A veces parezco loquito, pero yo me lo predico. A veces me paro frente al espejo, a veces tomo mi café y digo, Isaac, ¿por qué estás pensando en esta tontería? Cállate. Cristo dice esto. Yo lo digo en voz alta, en serio, A veces me han atrapado. ¿Qué haces, Isaac? Nada, estoy cantando, aleluya, aleluya. Pero a veces yo me predico. Agarro mi café, sobre todo en el café, porque ahí viene la fe, ¿verdad? Con café, la fe crece. Con café, amén. y me paro determinantemente y digo, ¿por qué estoy pensando en esta tontería si Dios ha prometido esto? Entonces me vuelvo selectivo en mis pensamientos. Y selecciono pensar en lo que potencializa y trae confianza, y no en lo que dispara el temor o la ansiedad. Y así empiezo a administrar mi cabecita o mi cabezota, mi cráneo. Y recuerdo que Jesús dijo, en Hebreos dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Entonces pienso en Jesús, en cómo Él como hombre venció todo, y digo, Señor, quiero caminar por donde caminó Jesús. Entonces identifico para capturar, me predico para seleccionar lo que tengo que hablar, me apoyo en la verdad de Jesús, que como hombre lo conquistó, y digo, yo camino sobre esas pisadas, porque si Él conquistó, yo también. Mire, hermanos, estas son cosas como algo que tú puedes hacer. Sería yo muy arrogante querer decirte que con estas tres soluciones, que con estos tres pasos tú lo soluciones. La verdad es que no. Pero te puedo ayudar a iniciar un camino de fe, de discernimiento y de determinación, en donde puedes lograr muchas cosas y el resto Dios lo va a hacer. Esta es una realidad. Mi oración es que, al igual que yo,
Y te digo, cuando te digo al igual que yo, te estoy diciendo que tú y yo estamos en una batalla. Nadie se escapa. Pero que puedo decirte que he visto a Dios poderosamente obrando. Es mi oración que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como ha sido revelado, y para ti aún más, Él se ha revelado y ha acallado mi corazón y mis pensamientos. Oro al Señor esta mañana y te animo a ti a caminar en esa ruta. Dos preguntas para ti. ¿Qué ha causado temor en tu corazón últimamente? ¿Cómo podrías aquietar esos temores en tu corazón? Si escuchaste la enseñanza, no permitas, no caigas en la trampa, no le des lugar a que el temor de lo que me temía me vino, sino por el contrario, en vez de ser la persona que dice, el temor de lo que me temía me sobrevino, seas el de, capturamos los pensamientos y enseñamos a la mente a obedecer a Cristo. Capturamos, descubro lo que dispara la ansiedad. Si te estás dando rasquera, algo está disparando tu ansiedad, tus angustias. Te salen ronchas, úlceras. Vamos, hay que eliminarlo. Fuimos llamados a tener una mentalidad que puede abrazar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Que esto sea para ti esta mañana.